Hola, ¿qué tal mis hermanos? Que el Señor los bendiga. Los amigos que están por ahí, también con su celular, con su móvil a la mano, o en su laptop, o en su dispositivo de mesa, que el Señor los bendiga. Gracias por sintonizarnos. TV El Camino se hace presente para llevarle hoy un tema extremadamente importante. Hay muchas cosas que se han introducido en la iglesia o que pretenden convertirse en parte de la doctrina o formalizarla, algo que es totalmente y diametralmente opuesto a la Escritura. Yo quiero citar un texto de los requisitos, de dos requisitos que se tornan fundamentales si alguien quiere entrar en el reino de los cielos. Yo le pregunto a usted, es decir, ¿cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Muchos van a levantar la mano, o otros se van a la mano al corazón y dirán, yo quiero entrar en el reino de los cielos. Pero bueno, esto tiene sus requisitos, y si usted no ha aprendido a valorar estos requisitos, entonces va a tener que empezar a hacerlo. Según el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Le voy a repetir, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para abordar este tema se encuentran dos siervos del Señor, conocedores de la palabra y con experiencia en el campo pastoral, en el campo de la docencia, ¿verdad? Y con conocimientos teológicos muy profundos. Se trata del pastor Wilter Santiana. Él es pastor principal de la Iglesia Centro de Restauración Familiar Elohim y es maestro del CEBAT, un seminario teológico. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, mi amado pastor. Bendiciones. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo especial junto a usted y también a mi amado pastor Melesio. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y también se encuentra el pastor Melesio. Pastor Melesio Valverde es más popular que nadie por allá por el sur. Siempre me lo hablan de Melesio. Pero es un hombre muy trabajador, conocedor de la palabra, y él es pastor de la iglesia Peniel, la iglesia principal. También es licenciado en teología y tiene una vasta experiencia en estos temas. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor José Miguel. Gracias por la oportunidad, por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con el Pastor Wilter y poder compartir una palabra y la experiencia nuestra como pastores frente a personas que necesitan la sabiduría de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Sí, porque se tornan requisitos, ¿no? Mucha gente piensa que entrar en el reino de los cielos es algo tan fácil. No. Dice la Escritura que hay que entrar por la puerta estrecha, y la puerta estrecha tiene que ocultar, tiene requisitos estrictos que usted y yo, si queremos vivir una eternidad con el Señor, pues va a tener que mirar esa puerta estrecha, y es por ahí que hay que entrar. Pastor Wilter, ¿cuál es su comentario o qué piensa usted acerca de este libertinaje en cuanto a la orientación sexual o a la ideología de género? No pretendemos aquí ser discriminatorios con nadie, sino que la iglesia debe estar en su sitio, ¿verdad? Y mantiene sus principios y no son negociables. ¿Cuál es su criterio con respecto a este tema, pastor? El criterio que tengo con respecto a este tema es acerca de lo que la Biblia nos enseña. Mi criterio no pudiera estar por encima de la palabra de Dios. Por supuesto. Y debe estar fundamentado en lo que Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, nos enseñó acerca de aquello. Interesante que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 7, verso 21, si me permite leer en la versión NBI, dice de la siguiente manera: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Esta comunidad que está ingresando a manera de libertinaje dentro de las congregaciones aseveran que Jesús no enseñó nada con respecto a este tema en los evangelios, lo cual es una posición inadecuada, porque en realidad el texto que hemos leído es una enseñanza que el mismo Jesús impartió. Y en versiones mucho más dinámicas y actualizadas, como la que he leído, la NBI, utiliza un término que es apegado a la palabra que Jesús mismo utilizó, y es el término inmoralidad sexual. Seguramente no aparece en la versión Reina Valera, porque en los tiempos en el que fue escrito, dicha palabra no era común. Recordemos que palabras como homosexualismo, por ejemplo, son palabras que surgieron en tiempos posteriores.
Por ende, en el año 1960, cuando la Biblia se edita en la Reina Valera, no estaba entonces en pleno apogeo, por ende utiliza otra palabra como es fornicación. Pero en sí el término griego es forneia, y forneia involucra la inmoralidad sexual. Entonces, nuestra posición, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es que no se puede dar cabida para este tipo de cosas, porque Jesús mismo lo determinó de una manera muy firme, determinante. El permitir que ingrese esto a la iglesia, de seguro va a hacer mucho daño dentro de esta comunidad que vivimos o tratamos de vivir apegado a lo que la Biblia enseña. De acuerdo, muy bien. Pastor Melesio, cuando encontramos en el libro de los Romanos, ¿verdad?, que no quisieron tomar en cuenta a Dios y Dios los entregó a pasiones, ¿verdad?, desordenadas, hombres con hombres. Viene el ser humano a convertirse en esa persona que como que quedó reprobada, porque no tomaron en cuenta a Dios. Este tipo de perversiones, lamentablemente, como que está tratando de infiltrarse en la iglesia, o ya se infiltró, porque acá en Sudamérica, en Brasil, existe la iglesia cristiana homosexual. Bueno, hay un punto muy importante. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, lo malo a ellos le hacen bueno. Por ejemplo, como dice Winter, en realidad la palabra homosexual no existía, pero ya en el tiempo de Sodoma y Gomorra existía la palabra conocer, y era tener relaciones sexuales. Claro, conocer. Entonces, no es implícitamente homosexualismo, pero ¿qué dijeron los de Sodoma y Gomorra? Sácanos para que lo conozcamos. En otras palabras, para que tengamos sexo, homosexualismo. O sea, por lo tanto es importante notar esto, que esto ya viene desde el principio. Ahora, yo creo que lo que existe en Brasil, yo no le llamaría iglesia cristiana. Ellos lo llaman así. Ellos lo llaman, pero no tiene un principio fundamental que es la palabra de Dios. Ahora, el hombre cuando se aparta de Dios, cuando se aleja de Dios, entonces da rienda suelta a lo que ellos creen que está bien. Y entra ese libertinaje dentro de la iglesia, y que poco a poco vamos corrompiendo la verdadera doctrina y la sana doctrina. Entonces, es importante ubicarlos para por nosotros como pastores poder llegar hacia allá. Ahora, hay algo importante, pastor. Quizá la gente nos dice a nosotros que somos la vieja guardia, somos demasiado legalistas, y de repente viene una nueva generación. Y esa nueva generación es la que es contaminada, porque permitimos en nuestros altares que se presenten cosas incorrectas. Permitimos que de repente en un altar vamos a estar cantando cosas que no edifican a Dios. Y dentro de ellos permitimos también que entre cosas como antes compartíamos fuera de cámaras, danzas que no adoran a Dios. Y eso hace que la nueva generación diga que está bien. Mientras no haga nada malo a los demás, entre comillas, creo que Dios por eso no me va a condenar. Pero la Biblia es bien clara en el libro de Romanos. O sea, no tomaste en cuenta a Dios, fuiste entregado a una mente reprobada. Así es. Ahora, no es que Dios fue malo y condenó. Sencillamente fue la consecuencia de no haber tomado en cuenta a Dios. Lamentablemente eso, ¿no? Y hoy está cada vez como que avanzado la inmoralidad por esta situación de la identidad de género. Y bueno, si el hombre se cree, por ahí salió una cosa ridícula, y no quisiéramos que piensen, estos pastores están discriminando, porque a veces pastor, como que se nos hace un poquito delicado abordar temas como estos, porque o hay un drogadicto o hay un homosexual en la familia. Y para que no se resiente el resto de la familia, como que no queremos ser suaves abordándolo. Bueno, acá no tenemos ese compromiso con nadie. Pero en todo caso, ni tampoco discriminar. Está prohibida la discriminación, el delito de odio y toda esta vaina que se inventaron. ¿Pero para qué? Para validar una inconducta, algo que está fuera de los principios, del parámetro bíblico. Ahora, pastor, me permite algo. Una cosa es decir la verdad, otra cosa es discriminar. O sea, yo discrimino a una persona cuando no le permito que entre a mi casa o que lo rechazo fuera de mi círculo. Eso es discriminar. Pero yo puedo permitir que él esté a mi lado, pero le puedo decir que lo que él está practicando no es lo correcto. Ahora, hoy en día a eso le llaman discriminar. O sea, si yo le digo la verdad a X persona homosexual y le digo que eso es incorrecto,
Ellos a eso le llaman discriminar. Yo le llamo decir la verdad. Pero yo le discriminaría cuando diría, bueno, estamos conversando, sal de aquí tú porque tú no entras en este lugar. No, él puede estar. Si se adapta a nuestro diálogo de la Biblia, la palabra de Dios, pues bienvenido, porque para ellos es la palabra de Dios también. Entonces, hay que tener muy claro el concepto de eso, pastor. Bueno, decir la verdad entonces no es discriminar. Es más, a menos en Ecuador existe la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Entonces, mi conciencia me dice que eso está mal y que lamentablemente la inmoralidad campea, y yo creo que hoy eso se está fortaleciendo de una manera bárbara. Sí, cuando se habla del amor, porque muchas personas tienden a decir que porque no se ama se discrimina o se aísla. Es más, la Biblia enfatiza que el que ama es aquel que está llamado a corregir. Y nosotros creemos lo que este bendito libro enseña, y que la humanidad no fue producto de una evolución, sino de una creación. Dios lo creó. Y cuando Dios creó hombre y mujer. Y eso es lo que se enseña a lo largo y ancho, y las diferentes culturas han ido fundamentando el desarrollo de sus sociedades a través de ese fundamento bíblico. Y esa misma instrucción que Dios dio cuando hizo al hombre y a la mujer, nos obliga a alguien que se desordena o que sale de esos parámetros. Ese amor que Dios ha depositado en nuestro corazón nos obliga a corregirlo, pero no es aislarlo, a discriminarlo o hacerlo a un lado de ninguna manera, sino más bien en ese amor de Dios poder instruirlo en una verdad para que sus días sean mejores en esta tierra. ¿Qué pasa si una persona con estas tendencias se congrega con nosotros pero no quiere cambiar? ¿Cuál sería la postura del pastor? Bueno, lo hablo personalmente porque nosotros hemos tenido personas que han llegado allá. Nosotros le hemos abierto la puerta de nuestra congregación. Son bienvenidos. Esto es para ustedes. Pero si no quiere cambiar, ya es decisión tuya. Pero eso no quiere decir que tú vas a poder servir por tener mucho tiempo dentro de la iglesia. Porque obviamente para poder servirle al Señor tenemos que tener con conciencia, con santidad, con obediencia. Pero uno se le induce a la persona a que pueda cambiar su conducta. De hecho, algún momento llegó una persona, una chica lesbiana, y venía como le han metido en el cerebro de que los cristianos somos discriminatorios, que los discriminamos. Venía como con ese temor, con miedo. Cuando yo la vi, me di cuenta, pude discernir eso. Lo primero que cogí fue y la abracé. La abracé y le dije, eres bienvenida, esta es tu casa. Y ella me dijo, nunca pensé recibir esto de un pastor. Es porque la información le llega mal al pastor. Entonces, si viene a la iglesia, será bienvenida. Le enseñamos, la adoctrinamos, le predicamos. Pero si no quiere cambiar, ya es decisión puramente de ella. Pero ya no quede en nosotros, quede en aquella persona que no desea cambiar su condición. Muy bien. Nosotros no discriminamos, solamente que sacamos a la luz la verdad. Vamos a ir un pequeño corte y luego retornamos con el siguiente bloque. Estoy a punto hasta de enloquecer. Estábamos solos los dos esa vez y hubieron caricias, besos, fueron intensos, que de seguro me van a hacer caer. Consérvate puro, consérvate puro, y dile que no a la tentación. Consérvate puro, consérvate puro, consérvate puro, y el Señor te dará bendición. Consérvate puro. Ahora entiendo lo que debo hacer, porque mi vida no la quiero perder. Tú que me escuchas, yo te digo también, que esperes a alguien que
de seguro lo podrás entender. Consérvate puro, consérvate puro, y dile que no a la tentación. Consérvate puro, consérvate puro, consérvate puro, y el Señor te dará bendición. Consérvate puro, 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 consérvate puro, 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 consérvate puro. Suena esa trompeta, como gózanos del camino. Oye, mi hermano, consérvate puro. Y dice, consérvate puro, y dile que no a la tentación. Consérvate puro, 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 consérvate puro. Ay, yo me conservo puro, ay, tú te conservas puro, ay, nos conservamos puros, puro, puro, puro. Ay, yo me conservo puro, ay, tú te conservas puro, ay, nos conservamos puros, puro, puro, puro. Ay, yo me conservo puro, ay, tú te conservas puro, ay, nos conservamos puros, puro, puro, puro. Ay, yo me conservo puro, ay, tú te conservas puro, ay, nos conservamos puros, puro, puro, puro. Ay, yo me conservo. Oh, déjame cantar, pues. Estamos de retorno para seguir abordando este interesante tema de la homosexualidad en el cristianismo. Yo no creo que sean cristianos, pero en todo caso aquí hay dos hombres destacados en la labor ministerial y con conocimiento teológico. Se trata del pastor Wilter Santiana, el ex pastor principal de la iglesia Centro de Restauración Familiar Elohim y también es maestro teológico. Acá también está el pastor Melesio Valverde, el ex pastor principal de la iglesia Peniel, de la iglesia principal, y también es licenciado en teología. Pastores, continuamos. Pastor Winter, ¿por qué tratar de culturizar a una nación o a una ciudad o a un pueblo con estas ideologías? El tiempo en el que estamos viviendo, los especialistas nos llaman la modernidad líquida. ¿Cómo? Modernidad líquida. Modernidad líquida, eso yo recién lo escucho. La modernidad líquida. La modernidad líquida. La modernidad líquida consiste en que todo se acopla de acuerdo al envase que lo contiene. Ah, vaya El viendo. líquido tiene esa capacidad. Es decir, que si lo ponen en un envase redondo, el Se líquido amolda. se amolda a lo redondo. Si lo ponen en un envase cuadrado, lo pone, va a tomar esa forma. Vaya, cada vez sale una cosa más loca. De acuerdo a aquello, mucho se dice también que está ejerciendo influencia las éticas que se han ido desarrollando a través de la historia. Y en tiempos modernos y luego en posmodernos comenzó a ejercer presión una ética que se llama la ética hedonista. Este sistema de pensamiento que se lo está poniendo por obra mucho en estos tiempos. Dijo hedonista, pastor. Hedonista. De acuerdo. Ellos decían que si un grupo minoritario en una sociedad desarrollan un pensamiento y lo llevan al Estado, el Estado está en obligación de tomarlo y ponerlo como ley. Eso sucedió con las uniones libres, porque recordemos que hace un tiempo atrás eso no era parte de la ley, pero sin embargo las migraciones que han existido de los campos hacia las ciudades y ese sistema de pensamiento que ellos tenían, ya que creían y siguen creyendo en grupos minoritarios que el matrimonio afectaba su relación y que lejos de traer consolidación traían era división. Ellos entonces únicamente se unían, pero no llegaban al matrimonio. Hubo tanta presión de esos grupos minoritarios que el gobierno lo terminó elevando a ley. Por ende, ahora es parte de la ley la unión libre. Asimismo, este punto de vista de grupos minoritarios, porque en realidad no son la gran mayoría, Sí. mucho más en nuestra nación, no es la gran mayoría la que tiene ese tipo de pensamiento, pero hay tanta presión e influencia impuesto por este tipo de pensamiento que ahora quieren tomar esa posición de elevarlo a una condición de ley, en este caso
a una condición de cultura, pero vemos que eso no tiene nada que ver con la cultura. La cultura es otra cosa, pero sin embargo los tiempos en los que estamos viviendo es lo que está exigiendo que se ponga en grado de ley ese tipo de pensamiento. Ecuador es un país conservador, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, tratar de imponer esto como ley, como que está fuera de toda lógica. Por supuesto que sí. Entonces, ese hedonismo del que usted mencionaba es el que ha tomado lugar en gran nivel. Sí, y está influyendo mucho en las sociedades, ¿no? Y mucho más en las posiciones jerárquicas altas. Y hay tanta presión que lo están queriendo elevar a la posición de ley. Sí, pues lamentablemente el gobierno de Ecuador, al asumir su mandato, lo primero que hizo fue crear la Subsecretaría de las Diversidades, disfrazándole que es de las costumbres, de la cultura de los pueblos. Correcto. Pero lamentablemente no fue así. Había personas de esta tendencia, de esta ideología de género, liderando esta subsecretaría. Entonces, lamentablemente se le dio espacio y yo creo que él está recibiendo el fruto de lo que sembró. Definitivamente. Sí. Pastor Delesio, ¿por qué culturizar a la gente con esto? Bueno, yo creo que el deseo de una minoría quiere ganar a una mayoría. Realmente es algo que nos llama mucho la atención, porque si queremos hablar de cultura, o sea, cultura es la esencia de un pueblo, cultura es lo que le caracteriza a un pueblo. O sea, nosotros podemos hablar de una cultura sáchila, de una cultura de Ingapirca, eso es una cultura, lo que identifica a un pueblo. De los afros. Claro, y hoy en día, por ejemplo, vemos los otavaleños con su cultura. O sea, Su atuendo. Ingapurca, Saraguro con su cultura. Pero no entiendo por qué una ideología quieren transformarlo en una cultura. Bueno, sí lo entendemos, que es el plan del enemigo para poder destruir en realidad lo que es la vida cristiana y lo que todavía somos conservadores. Pero es increíble cómo lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, quiero hacerlo ley. Y lo más terrible es que yo quiera quitar el derecho a los padres a criar a nuestros hijos. O sea, en realidad esto se viene viendo a nivel mundial, este movimiento, y según ellos, entre comillas, siendo una cultura. En realidad eso no es una cultura. Entonces, para mí es una aberración, para mí es algo que está fuera de la biología, fuera de la naturaleza, fuera de todo pensamiento. Le recuerdo ahora un boxeador, Pacquiao Manao, creo que era, él dio una declaración que dijo que ni los animales se ayuntaban entre ellos y tuvieron que hacerle pedir perdón a nivel de los demás, a nivel de prensa, de público, porque eso era incorrecto. Entonces, hoy en día estamos con esta cosa medio rara queriendo culturizar algo que no es cultura, sino es sencillamente una ideología, un sentimiento de personas que tienen mucho dinero, porque no solamente influencian a la nación, sino que esto ya viene desde la ONU, desde la OEA, Así es. desde las ONG a nivel del mundo. Entonces, mucho dinero que quieren influenciar para que nosotros, los países más conservadores, podamos caer en el mismo plano de ellos. Sí, y lamentablemente se están tomando los canales de educación, porque tienen una asistencia cautiva en el aula de clase y a través de textos que están manipulados sobre texto de la enseñanza sexual para los estudiantes. O sea, yo recuerdo cuando en mi época de estudiante nos daban este tipo de charlas, pero no hablándonos de que el hombre puede sentirse mujer y que la mujer puede sentirse hombre, o que puede sentirse un animal de repente. O sea, no, jamás eso, ¿no? Eso no ocurría, al menos en mi tiempo no ocurría. Y yo creo que el mayor de ustedes soy yo, pero no ocurría, y creo de pronto ustedes lo alcanzaron también, que así no era la enseñanza, la clase de educación sexual que daban en la escuela y en los colegios. Pastor Winty, cuando usted aborda este tema del hedonismo, que me parece muy interesante, esto ocurre a nivel de iglesia también. Sí, es tan fuerte este pensamiento que está ingresando con fuerza, ¿no? Ahora, y es un poco preocupante. Con fuerza. Con fuerza, porque aparte de que a mi manera de ver es cumplimiento de lo que la misma Biblia dice, que vendrían herejías o corrientes heréticas a introducirse a la iglesia. El sabio Salomón dijo algo muy interesante en el libro de Eclesiastés. Dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Y ciertamente el maligno, el enemigo de las almas y de los seres humanos, una lucha espiritual, ha trabajado permanentemente a través del tiempo
para desviar y destruir la creación de Dios. Y en estos tiempos lo está haciendo con más fuerza. ¿Por qué? Porque a mi manera de ver, por todas las cosas que se están evidenciando en el mundo, pudiera ser que la finalización de este tiempo está mucho más cerca que antes. Por ende, está atacando con mucha fuerza y está aprovechando el desconocimiento de parte de los miembros que asistimos a congregaciones y que tal vez no estamos recibiendo la enseñanza de la sana doctrina. Y allí yo creo que también es un llamado para los ministros, quienes estamos al frente lidiando con almas, de poder transmitir la enseñanza de la palabra de Dios conforme está establecido en la Biblia. Recordando que también el primer centro de formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, no debemos delegarlo precisamente del todo a terceros y cuartos, sino que debemos de hacerlo en nuestros hogares. Creo que las familias debemos preocuparnos, los padres, los abuelos, de poder instruirle a nuestros hijos conforme la palabra del Señor dice en Deuteronomio 6, verso del 4 al 9, porque no hacerlo pudiera ser catastrófico para las generaciones presentes y las futuras. La pedofilia es algo que está tomando boga y en algunos países ya lo han legalizado, la pedofilia. Países de primer mundo, que bueno, ya no es ningún pecado que un hombre mayor tenga relaciones íntimas con un adolescente o con una menor. Eso se llama pedofilia. Y esa pedofilia pues también ha logrado con este famoso, las relaciones sexuales de infantes, la pornografía infantil. O sea, ahí tenemos otro grave problema. Pastor Melesio, ¿cuál es el consejo que nosotros como pastores le podemos brindar a la familia en estos días de tanta maldad en ese sentido? Bueno, en realidad que podamos hablar mucho con nuestros hijos. Hoy en día acontecen muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta si no ponemos atención a nuestros hijos. Los padres deben de poner atención a los hijos. A poner atención a los hijos. Hoy en día lamentablemente vivimos en el momento del afán que todos queremos conseguir, trabajar, pero descuidamos lo esencial de nuestros hijos en casa. Y no sabemos lo que ellos están pasando, lo que ellos están sucediendo, lo que a ellos les está sucediendo. En la escuela nos están imponiendo textos que nos enseñan, que le enseñan a los niños, sé feliz, lo que habla del hedonismo, o sea, sé feliz como te sientas. Pero nosotros debemos poner énfasis en nuestros hijos y enseñar lo correcto, lo que debe ser, pero hay que ponerle atención. No podemos dejarlo así por así, porque pues luego vemos las consecuencias. Ahora recuerdo algo que uno de los chicos de nuestra iglesia estaba predicando en un servicio, y él explicaba que él tenía una compañerita. Mire lo que dice, tenía una compañerita que de acuerdo a la moda ella cambiaba. Un tiempo dice estaba de moda ser cristiano y era cristiana, era la que contestaba los textos bíblicos, la que de todo, hacía las tareas de una iglesia cristiana, en un colegio cristiano. Luego vino la moda en que tenía que ser la novia de muchos, y era la novia de muchos. Wow. Y luego vino la moda en que era lesbiana. Todo lo que marcaba tendencia, todo ella lo practicaba. Y eso marca a nuestros hijos. Y fue increíble porque él decía, ahora era lesbiana. Y después vino la moda en ser como gnósticos. También fue gnóstica. Wow. Entonces, ¿a dónde terminan nuestros hijos? Si con nosotros como padres no estamos allí para poder entenderles y comprenderles y conocerlos a ellos en el momento que se están desviando o están cometiendo errores. Era un manicomio en la cabecita de ella, ¿no? Es lógico, porque pastor, lo tienen en el colegio, lo tienen en la televisión. Hoy en día los programas basura, que yo lo llamo así, son basura porque no hay nada que edifica, lo tienen al tanto. Y usted ve en un programa hay 3 homosexuales, 2 lesbianas, y es lo que los chicos están consumiendo. Entonces, ahí es donde el padre debe poner énfasis en el estar con sus hijos. Ellos no pueden abandonar a sus hijos, no pueden hacerlo. Tienen que estar con ellos. Sé que es bueno trabajar, es bueno producir, pero es importante que nuestros hijos se críen en el temor de Dios y de la forma correcta. De acuerdo. Entonces, los padres somos los responsables número 1 del futuro de nuestros hijos en la parte moral, en la parte social, en la parte intelectual. Nosotros. Los hijos no forman a los padres. Son los padres los que forman a los hijos. De hecho, entonces, yo formé parte, pastor, del Comité de Padres de Familia de una institución grande acá por muchos años.
Y una vez hicieron una evaluación de los chicos de bajo rendimiento escolar. Y lo que decían los chicos es que mi papá me da de todo, pero nunca está conmigo. Proveedor. Era proveedor nada más, era proveedor. Y cuando le dijeron, ¿y tú qué quisieras de tus padres? Los quiero cambiar. De cada 5 estudiantes de bajo rendimiento escolar, 3 querían cambiar a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos les brindaban lo material, pero no le brindaban ni el afecto, ni el cuidado, no existía el diálogo, sino toma ya y ve tú lo que haces con lo que te estoy dando. Entonces los padres vienen a jugar el papel fundamental en esta espiral que tenemos de violencia en el campo sexual. Algo ocurrió una vez, algunas veces dentro de nuestra iglesia o algún momento que he estado predicando en otras iglesias, porque los padres vienen y nos traen a los hijos de 10, 11 años, 12 años, pastor, ore por nuestro hijo, hable con nuestro hijo, porque él se está comportando de una manera equivocada. Y un día le dije, permíteme orar por ti, liberarte a ti, y luego tú encárgate de tu hijo, porque tu hijo es responsabilidad tuya, no mía. Yo puedo hablar con él, puedo orar por él, pero quien pasa contigo es tu hijo. Quien pasa con él eres tú. Entonces, no descuidemos a nuestros hijos. Le pareció tan mal que esa señora se fue llorando, pero regresó como al siguiente culto a pedirme perdón porque se dio cuenta que era lo correcto. Entonces, porque los padres descuidamos a nuestros hijos. Y cuando lo tenemos en el problema, se lo queremos lanzar al pastor, al líder, a la escuelita bíblica. Que lo corrijan en la escuela y vamos a la consulta del psicólogo. Exactamente. Creen que la escuela es el reformatorio y que el psicólogo puede hacer el milagro cuando el problema está a puertas adentro, ¿no? Y que el pastor es el que... y lo peor de todo es que lo dice, si no haces esto, le digo al pastor, y el pastor no queda como mal. Como el pastor es como el cuco. El cuco de la familia. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Pastor Wilke, ¿qué recomendación usted le brindaría a todos los padres que nos están viendo ahora? No, pastor, una de las cosas que está afectando mucho a la comunicación dentro del ámbito familiar y el proceso de formación de estas generaciones presente y futura es la tecnología. Esto está haciendo mucho daño. Ha distanciado, ¿no? Ha distanciado, porque creo que hasta los diálogos se los hacen por WhatsApp y no hay esas reuniones que solía haber antes. La recomendación es que nosotros como padres cuidemos a nuestros hijos, que no deleguemos cosas que no pueden ser delegadas. Debemos tener conciencia que un día vamos a dar cuentas a Dios de los hijos, de la esposa, esposo, nietos que Dios nos ha dado como regalo. Por ende hay que poner atención a esa parte y tratar de ayudarlos a ellos a preservarlo en medio de este ambiente de perdición en el cual nos estamos desarrollando. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Palabras finales, pastor, así brevemente. Bueno, que el Señor le bendiga. Esperemos que pongan atención a sus hijos, por favor. No importa cuán tonta la pregunta usted cree que es de su hijo, póngale atención. Ellos están necesitando de que usted pueda conversar, dialogar, ser su amigo. Una vez alguien dijo, no es que necesito ser padre, no amigo, no, necesitas ser padre, amigo, pastor, consejero, de todo, porque es tu hijo que está en riesgo. A nosotros nadie nos va a cambiar nuestra fe, pero a ellos sí, los que vienen en camino. Claro, la formación. Lo que dijo el pastor Winter, ¿verdad? Como que una generación líquida, ¿no? La modernidad líquida. La líquida, la que pueda moldarse a todos. Wow. Entonces, pero pastores, nosotros tenemos padres, tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos tengan un futuro correcto. Es nuestra, no del pastor, no de la escuela, no del psicólogo, es suya. ¿Cómo era el término, pastor Winter? Modernidad líquida. Esa modernidad Con mi papá esa modernidad líquida la sacaban con un peludo de 2 patas. Y no existía tal modernidad. Pedro Moreno. Ese era el doctor ahí. Amados pastores, muchas gracias por estar acá. Okay. Gracias a usted por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega del Pastor Responde. Hasta pronto.